También vamos a grabar esto, así que para los que no pudieron participar hoy día pueden verlo en el futuro. Perfecto. Bueno, ¿por qué no empezamos? Tenemos ya casi 30 personas, así que para no perder el tiempo y la oportunidad, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho por participar en este seminario. Eh, eh, Política y pandemia en Chile y Sudamérica. Como decía profesora Mili, antes después de la exposición del profesor Saad, les pido que hagan preguntas, pero que la forma de hacerlo es mandarme un mensaje por chat y cuando yo lo vea, yo los voy a dar la voz. Y les pido por ahora que por favor tengan sus micrófonos silenciosos. Silenciosos. Silenciosos se dice, no sé cómo. Silenciado. Silenciados, sí. Silenciado. Eh, Y como decía Emily, le vamos a dar la preferencia primero a los estudiantes de Lauder. Fue la idea de nosotros tener esta presentación para ellos, sobre todo ahora que están sufriendo con esta pandemia y no poder tener la oportunidad de tener clases y terminar este semestre en forma uh, que tenían la expectativa de hacer. Profesor Saad, te voy a presentar primero, dar unos detalles de tu currículum. Profesor Saad se desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Es representante de Chile ante APEC, la Cooperación Económica Asia-Pacífico, y sirve en el comité Vision Group. Profesor Saad es el profesor de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, donde enseña los cursos de Derecho Económico y Empresa y Gobierno. Anteriormente, Jorge trabajó en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda. Jorge ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales como la OSD y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y ha sido consultor de empresas en temas de riesgos políticos. Jorge es columnista del Diario Financiero y becario Fulbright. Y como director de este Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, lo he visto yo en los pocos meses que nos conocemos, muy, muy activo con dos países del mundo, en el Oriente, Sudamérica, en todos estos temas que estamos nosotros ahora en este momento eh, luchando contra ellos. Así que bienvenido, Jorge, muchas gracias por tu tiempo, darnos tu tiempo para esta charla. Te agradezco mucho y te doy la voz. Muchas gracias, Joseph. En primer lugar, buenas tardes a todos los profesores y estudiantes que están en esta conversación. Agradecer a la Universidad de Pensilvania, al Lauder Institute de la Escuela de Negocios de Wharton. Que ustedes saben, es una escuela de negocios muy reconocida a nivel mundial y con una amplia participación de estudiantes chilenos en sus programas de posgrado. Así que es un honor poder conversar con ustedes y comentar algunas reflexiones que, de acuerdo a lo que conversamos con Joseph, yo lo he estructurado de la siguiente manera. Primero, unas pequeñas notas de cómo Chile está enfrentando la situación del COVID-19. Luego, hacer un paso más arriba, analizando la situación de América Latina en general frente a la crisis de la pandemia, que ha sido una forma de enfrentarlo más bien heterogénea, con realidades disímiles, y posteriormente podemos entrar a analizar la situación de Chile previa a la pandemia, su situación de crisis social, de estallido de violencia, también vinculado a otras situaciones que están ocurriendo en la región. Entonces, Joseph, primero, hoy día tuvimos hace poca hora el nuevo reporte en Chile de
del número de casos de contagios y de muertos. Chile está hoy día superando los 9.000 casos de contagios. Es un país de 18 millones de habitantes y tenemos un poquito más de 100 casos de personas fallecidas. Es el país de América Latina que está haciendo el mayor número de testeos para identificar contagios. Por lo tanto, tener un número de contagiados mayor que otros países de Latinoamérica, que incluso pueden tener mayor número de habitantes, no es indicativo de mayor o menor gravedad de la pandemia en nuestro país, sino que estamos haciendo de manera más masiva los testeos. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha seguido Chile a partir de este debate que también se plantea en Estados Unidos, la polémica del presidente Trump con los gobernadores, el momento en reabrir, entre comillas, la economía? Chile optó por un sistema de cuarentenas progresivas, no optó por el sistema de la cuarentena total, del cierre del país completo. Nosotros tenemos un sistema político nacional, no federal. Por lo tanto, el Poder Central tiene las más amplias facultades para tomar decisiones. Comenzó esta cuarentena progresiva y hoy día estamos haciendo una transición a cuarentenas selectivas. ¿Qué significa eso? Que según la situación, algunas comunas que estaban con lockdown, se levanta ese lockdown, entran nuevas comunas y otras que estaban con cuarentena se renueva y se va revisando día a día en el comité de emergencia que tiene el país. Desde el punto de vista político, el coronavirus ha significado un segundo aire para el gobierno. El gobierno del presidente Piñera, antes de la propagación del COVID, sobre todo ya desde el mes de marzo, tenía un nivel de aprobación del 12%, el nivel más bajo que ha logrado la aprobación de un presidente en Chile desde el retorno de la democracia y de los niveles más bajos en Latinoamérica, por la crisis social y cómo se manejó la misma, que vamos a explicar quizás Joseph en la parte final de la ponencia. Hoy ya está registrando niveles cerca del 25% y sin lugar a dudas le ha dado un nuevo aire al gobierno en términos de controlar la agenda y llevar adelante el manejo de la crisis. El presidente Piñera, sin yo entrar a juzgarlo políticamente, siempre se le ha reconocido como una persona con capacidad para enfrentar crisis o catástrofes, como ocurrió con el terremoto de Chile, disculpen, el año 2010. Es decir, sus capacidades están más por el lado de enfrentar situaciones complejas, catástrofes, esta crisis sanitaria, que necesariamente por un manejo político en situaciones de mayor normalidad en el país. Desde el punto de vista económico, Chile ha implementado 2 planes de emergencia económica. Los menciono porque son inéditos en cuanto al esfuerzo fiscal. En suma, los 2 planes alcanzan los 17.000 millones de dólares, alrededor del 7% del PIB. Salvo Perú, es el plan de estímulo fiscal más profundo en América Latina. ¿Y por qué Chile también logra hacer esto? Con un mix de medidas de leyes de protección de empleo, subsidios, ampliación de las garantías estatales para créditos a pequeñas y medianas empresas, postergación de obligaciones tributarias, etc. Lo logra Chile porque Chile tiene una salud fiscal bastante mayor al promedio latinoamericano, en lo que llamamos nosotros la responsabilidad fiscal, que es un activo compartido transversalmente en la política, con un nivel de deuda pública muy bajo, del orden del 28% hoy día del PIB, sin perjuicio de que todos estos planes de estímulo y la desaceleración que va a tener, la recesión que va a tener el país, va a generar también un shock fiscal. Pero, en definitiva, esta situación fiscal de Chile permitió hacer un esfuerzo que es inédito. Nunca había habido un esfuerzo fiscal en Chile en la historia reciente como el de esta magnitud. Y respecto a qué es lo que va a ocurrir con el país en cuanto a su caída este año, hay distintas proyecciones, las más optimistas del Banco Central, que dan un rango entre 1,5 y 2,5 de caída, hasta la caída que proyecta el Fondo Monetario Internacional, que ustedes la deben haber conocido esta semana, que estima que Chile va a caer 4,5% del PIB. No obstante, el mismo fondo señala que el país, Chile, tendría la mejor recuperación en 2021, pero bajo un supuesto, que es la parte final
de nuestra conversación, bajo el supuesto que el clima interno de Chile logre estabilizarse. Ahora, ¿qué es lo que pasa con América Latina, Joseph, en la situación de la pandemia? Lo primero es que va a ser de las regiones, es la región que concentra aproximadamente el 30% de los casos de coronavirus a nivel mundial. Seguramente a medida que Estados Unidos siga aumentando, va a ir bajando el porcentaje de América Latina en términos relativos. Tenemos los dos gigantes de la región muy complicados. México, con estimaciones de que sería el mayor impacto económico en ese país, también dado por la recesión que va a tener Estados Unidos, con un presidente que ha sido errático en sus políticas para enfrentar el coronavirus y un país que también ya venía debilitado en cuanto a temas económicos y temas de seguridad. Brasil, por otra parte, acaba de tener un conflicto ya interno donde el presidente Bolsonaro le pidió la renuncia al ministro de Salud. Eso naturalmente en un país con las complicaciones que tiene Brasil, con la importancia que tiene, con la dificultad de gobernarse de ese país, es un hecho sintomático que le haya pedido la renuncia a un ministro que ya lo había contradecido a nivel público al presidente Bolsonaro. Entonces tenemos a los dos gigantes de la región muy complicados. Después tenemos países que prácticamente hay una resignación, el caso de Venezuela o el caso de Nicaragua, que son países que están en una situación de funcionamiento de su Estado, de gobernanza, de crisis muy, muy delicada y que esto puede ser un golpe prácticamente letal. Pero también vemos situaciones en la región, se me había quedado en el tintero Ecuador, que llama la atención por sus altas tasas de letalidad que está teniendo el coronavirus, sobre todo por la cantidad de personas de aglomeraciones o confinamiento que hay en muchas zonas de los suburbios, etcétera. Y también el problema que tiene en general Latinoamérica, Chile lo tiene en menor medida, que es la alta tasa de informalidad laboral, que hace que cumplir las cuarentenas se hace más difícil, porque esas personas, si no salen a trabajar, no comen, por decirlo de alguna manera. No obstante, políticamente también han habido presidentes con altos niveles de aprobación. Vizcarra, el presidente de Perú, altísimo nivel, sobre el 70%, lo mismo el presidente Fernández en Argentina, y esto es una tendencia que suele ocurrir en este tipo de crisis, sobre todo cuando logran unir a los países y las oposiciones, en cierta medida, quedan en un segundo plano. ¿Qué es lo que hace complejo a Latinoamérica la crisis del COVID? Primero, la propia pandemia, por supuesto. Segundo, lo que yo llamo este triple shock, pandemia. En segundo lugar, el desplome de los commodities. Esta es una región que depende del precio de los commodities. Brasil, Ecuador, Venezuela, México, petróleo. El caso de Chile y Perú, el cobre. Y había un desplome, ustedes saben, sobre todo del precio del petróleo, pero había una caída del precio del cobre. En el caso de Chile ya es una caída, perdón, en el caso del cobre ya estamos hablando de un 20% que ha caído a la fecha. Entonces tenemos pandemia, shock de los commodities y además una región que viene de los últimos 6 años con un desempeño como región muy, muy débil. El año pasado América Latina fue el continente que menos creció en el mundo. Entonces esto da un escenario de una suerte de tormenta perfecta que agudiza naturalmente lo que pueda ocurrir en América Latina y como lo ha dicho la propia CEPAL, se espera que la pobreza en la región pase de los 180 millones de personas a 220 millones y que las tasas de desempleo se mantengan un periodo estable de tiempo sobre el 10%. Eso diría yo, Joseph, que es el estado del arte, muy en términos generales, de el COVID-19 tanto en Chile como en América Latina. Ya, perfecto. ¿Podrías hablar un poquito sobre lo que también ocurrió en Chile, pero en otras partes de Sudamérica, antes que llegó la virus a estos países, Sí. y cómo eso ha también afectado la forma en que los gobiernos pueden responder a esta epidemia? Claro. Efectivamente, este ha sido un periodo en la historia del mundo muy, muy dinámico, muy incierto, que cambia día a día, porque el año pasado América Latina tuvo el gran titular de mayores protestas sociales. Mayores protestas sociales y mayores grados de violencia
en esas protestas. Tuvimos el caso de Ecuador, cuando se anunció la eliminación de los subsidios del combustible. Tuvimos el caso de Bolivia con su crisis institucional. Tuvimos un riesgo de crisis en Perú cuando el presidente Vizcarra decide cerrar, disolver el Congreso para pedir un voto de confianza. Y tuvimos el caso del que se le llama el alumno aventajado de Latinoamérica, que fue Chile, que tuvo un gran estallido de violencia y una gran manifestación social que lo siguió desde el 18 de octubre del año pasado. Y yo diría, Joseph, que para explicar un poco Latinoamérica e ir a Chile, Latinoamérica arrastra ciertos problemas que ya son estructurales y que esta fue, podríamos decir, una bomba de tiempo que estalló. Lo primero es que, si es que aquí hay estudiantes latinoamericanos, sabemos que nuestra región tiene una debilidad institucional casi endémica. Estados de derecho débiles, poderes judiciales muchas veces con poca independencia, poca autonomía, alta dependencia del funcionamiento de los sistemas de gobierno al cambio político, al ciclo político, y niveles de confianza en la clase política y en las instituciones que se han venido deteriorando a pasos veloces la última década. Yo miraba, Joseph, de acuerdo a Latino Barómetro, que es la que mide los niveles de confianza y otros aspectos en Latinoamérica, el promedio en Latinoamérica de confianza de las instituciones que son claves para la democracia, Congreso, Parlamento, partidos políticos, Poder Judicial, Gobierno Central, por supuesto, no supera en promedio el 25%. En Chile la caída después de la crisis fue mayor. El desplome del gobierno, partidos políticos y Congreso, ninguno terminó superando el 10%. Entonces, hay un alto nivel de desconfianza que alimenta esta institucionalidad muy débil. Segundo, la inestabilidad política. La región tuvo como nunca muchas elecciones presidenciales en los últimos 2 años. 2 años me refiero a 2019 y 2018, 14 elecciones o 14 cambios de presidente, que no es menor que se den en esas condiciones. Yo les mencioné lo que ocurrió en Perú, que hoy día su presidente tiene alto nivel de aprobación, pero tuvo un riesgo institucional alto. El caso de México, Colombia con la implementación de su acuerdo de paz, Bolivia con todo el problema de la elección presidencial de Evo Morales y luego que tuvo que irse de refugiado, que terminó finalmente en Argentina, y que hablan en definitiva de un conjunto de problemas internos que a los países los tenía ensimismados en sus propios problemas y con poca capacidad de una agenda más bien de colaboración o de cooperación más multilateral dentro de la propia región. Y finalmente, Joseph, así como hemos hablado del desplome de los commodities que ha ocurrido este año, la región también se vio beneficiada con el boom de los commodities en la primera década del 2000. Y eso significó que millones de personas en la región salieron de la pobreza y pasaron a una clase media, podríamos llamarla frágil, vulnerable y con alto riesgo de volver. Pero eso también actualizó las demandas políticas, sociales y económicas de la sociedad latinoamericana, y eso se detecta no solamente en Chile, sino que uno puede extrapolarlo a otros lugares, que ha habido una dificultad de los gobiernos, prepandemia por cierto, de leer esas nuevas demandas, de leer las demandas de esa nueva clase media y también de las generaciones más jóvenes que son muy representativas de esa clase media. Entonces yo te diría, Joseph, que parte de lo que ocurrió en Chile, si es que tú quieres que entremos ya derechamente, se explica por un fenómeno latinoamericano más general, que fue esta segunda década de los 2000, con un frenazo económico, con 6 años de muy mal desempeño económico, con clases medias que habían salido de la pobreza la primera década, pero que sienten que tienen un riesgo, una fragilidad muy alta de volver a su estado pasado, con la corrupción o la percepción de corrupción, porque no necesariamente es que ha aumentado la corrupción, pero ha aumentado la percepción de corrupción muy alta en la región. Eso afecta la democracia, afecta la confianza en las instituciones públicas, y el mejor caso es Odebrecht, el caso de la constructora, que ha sido el caso de corrupción más grande en América Latina en la historia reciente y que ya involucra a 13 países de la región. A presidentes se han visto implicados, el caso de Brasil, Perú, República Dominicana, Colombia, y finalmente que hoy día, eso también lo deben saber muy bien ustedes, es más complejo gobernar.
por las redes sociales, por el flujo de información, por las presiones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que cuando se analiza Chile, si bien cada país tiene sus propias características y tienen una forma de generar sus problemáticas propias, creo que hay que también mirar un paso más arriba, qué es lo que estaba ocurriendo en la región, sobre todo en los últimos 6 años, y en un deterioro en el crecimiento, en el cumplimiento de las necesidades de bienestar material, bienestar espiritual de las personas, pero a la vez con una sociedad con expectativas mayores. Eso diría yo con América Latina, Joseph, y después ya podemos entrar al tema de Chile. Ya. ¿Y qué impacto a esto tiene la relación con Estados Unidos? ¿Y cómo esa relación ha cambiado o está cambiando? A ver, ¿Cómo ves tú? esa es una pregunta muy interesante, Joseph, porque primero, frente a la potencia existente que es Estados Unidos, frente a la que aspira a ser potencia mundial que es China, la desafiante, Chile tiene una convergencia mayor de valores con Estados Unidos. Sistemas democráticos, respeto a derechos humanos. Valóricamente Chile se siente más identificado con Estados Unidos. Las personas viajan a Estados Unidos. Todo este soft power americano ha tenido una gran incidencia en Chile y también lo ha tenido la arquitectura económica e institucional chilena post años 70, cuando se genera la primera generación de los llamados Chicago Boys, chilenos que son aquellos que fueron a estudiar a esa universidad con las ideas que en esa época eran revolucionarias de Milton Friedman, y que el gobierno militar chileno, con mucha resistencia, pero finalmente opta por darle el espacio a esta nueva generación de economistas para empezar a diseñar este modelo liberal chileno económico y político que tuvo cortapisas, pero que se han ido desamarrando en el tiempo. Pero después vamos a poder entrar con más profundidad a Chile. Y Chile ha tenido una relación muy intensa con Estados Unidos de cooperación económica y de inversión. Pero si tú ves desde el año, diríamos desde fines de los 90, cada vez más Asia-Pacífico, sobre todo el Asia, se ha transformado en el centro de gravedad chileno, comercial. Y hoy día nuestro principal socio comercial es China. Estamos hablando que más del 30% de nuestro comercio es con China, versus el 18% aproximado que es Estados Unidos, quien sigue siendo nuestro principal inversionista extranjero, pero las últimas 2 grandes adquisiciones de empresas chilenas las ha hecho China. Y en sectores estratégicos, extractivos, el cobre, en el litio, perdón, y también en sectores manufactureros. Entonces, la presencia china, que uno incluso la puede notar en altos ejecutivos que están desempeñándose en empresas, es creciente en desmedro de Estados Unidos, con quien tenemos también una relación, como les decía, hoy de segundo socio comercial. Con ambos tenemos tratados de libre comercio y que obviamente todo este episodio del año pasado de la guerra comercial, que al final es punta del iceberg de una rivalidad mucho más estratégica entre los 2 países, afectó directamente al país, así como afectó al mundo, pero lo afectó en que tuvimos un intercambio comercial agregado más bajo que el 2018, el precio del cobre se vio resentido, la demanda de China a nuestros productos también se vio resentida, y yo diría que no hay todavía, este es un problema no solamente de Chile, creo que es de los países emergentes y latinoamericanos, no hay una posición frente a cómo relacionarse con China. Con Estados Unidos es distinto porque hubo una convergencia de ciertos valores que encausan esa relación. Pero con China hoy día la relación es 100% pragmática y basada en intereses. Pero nosotros sabemos que el intercambio económico también tiene efectos políticos, culturales, geopolíticos, pero esa es una noticia aún en desarrollo en nuestro país y creo que todos los efectos post-coronavirus también nos van a mostrar cómo estas fuerzas geopolíticas y el orden internacional se va a ir reorganizando. Yo no creo que cambie 180 grados, pero sí se van a acelerar algunas tendencias que uno ya veía. Ahora, en Chile la agenda política, Joseph, cambió radicalmente. Radicalmente. Tú sabes que la Universidad Católica está en la zona, una de las zonas de conflicto
que había en Chile, que es cerca de la Plaza Italia. No sé si algunos tienen esas imágenes de la plaza donde se aglomeraban personas, que tuvo una gran manifestación ciudadana, pero que luego se dio hacia grupos más bien violentos y con un problema de orden público. Entonces, toda la discusión de la agenda política pública en Chile en marzo era si después de las vacaciones, nuestras vacaciones de verano son en febrero, iba a rebrotar los niveles de violencia que, ojo, Chile no estaba acostumbrado, porque Chile no es un país con altos índices de violencia, de delincuencia y de inseguridad. Lo que ocurre ese 18 de octubre, con la quema sincronizada de varios metros del subway, fue algo totalmente inédito, sorprendente. Nosotros, que como Centro de Estudios Internacionales, que tenemos una relación muy intensa con otros países, nos preguntaban, oiga, pero esto está ocurriendo en Chile, y yo creo que todavía hay que procesar más para sacar conclusiones de orden sociológico frente a ese fenómeno. Entonces, en marzo, la gran preocupación hasta el 15 de marzo era, ¿han habido episodios de violencia? Sí, más focalizados, menor a lo que se esperaba, pero luego llegó el coronavirus y cambió radicalmente la agenda. Significó postergar elecciones electorales, significó postergar un plebiscito que se iba a desarrollar en Chile para una nueva constitución que estaba programada ahora para abril. Y si nosotros monitoreamos los temas políticos en Chile, hoy día no hay ningún interés en esas materias porque las personas, como quizás por primera vez en el mundo, están todos con la misma preocupación y miedo de su salud, de su integridad, de qué es lo que va a pasar. Entonces, cualquier noticia distinta nace y muere en 10 minutos. Ahora, eso no significa que uno tenga que olvidar este desafío, porque cuando el país, si es que se va restableciendo la normalidad, primero vamos a tener un país como Chile, al igual que el mundo, mucho más debilitado en términos de las tasas de desempleo, empresas que terminan quebrando, no son solventes. Entonces, no es tan fácil predecir o anticipar de que esto fue un paréntesis y que Chile va a retomar su discusión política cuando se restablezca la normalidad, porque vamos a tener otro país en términos sociales, económicos, sanitarios. Y en segundo lugar, porque si nosotros vemos lo que ocurrió en Chile, el país ya está debilitado antes del coronavirus. Les voy a dar algunos datos para que ustedes tengan una orden de magnitud. Ya en octubre, se dieron a conocer, en noviembre, los indicadores económicos de octubre, y ya Chile había tenido un retroceso del 3,5% por la crisis social y la violencia que estábamos viendo. O sea, ya venía debilitado. Ya teníamos más de 300.000 desempleados por necesidades de la empresa. Eso es una cifra muy alta en cuanto al flujo en Chile. Entonces, no solamente hay que ver cómo queda el país después de la pandemia, un país que ya venía muy debilitado, con proyecciones de crecimiento entre 0 y 1% para el 2020, producto de la situación previa a la crisis, sino que también hay que ver si el país está en condiciones de emprender un proceso político constituyente, que hasta el momento es un proceso de 2 años, con la incertidumbre que eso genera. Si el país está en condiciones de enfrentar un proceso de esa naturaleza, un país que va a estar obviamente en una situación mucho, mucho más vulnerable social y económicamente. En este momento, Chile, el gobierno de Chile está tomando medidas para enfrentar ese futuro ahora mismo con Sí, mira, programas de relación. Sí, se han tomado medidas, se han tomado medidas lo siguiente, Joseph. A ver, primero, se ha hablado que la crisis de Chile es una crisis que se cumplió un ciclo de los últimos 30, 35 años de un proceso chileno.
que podríamos decir un poquito antes digamos, desde el retorno de la democracia en el año 90. Desde el año 90 a la fecha, para que ustedes tomen conciencia, más allá de los niveles de aprobación de un gobierno de turno, que esto va más allá de lo político, 25 años fueron gobernados por gobiernos de signo de centro izquierda en Chile. Por lo tanto, esto no es necesariamente un rechazo a la derecha chilena, por decirlo de alguna manera, porque gran parte de ese periodo fue gobernado, gobiernos en general muy moderados, pero que eran de un signo político de centro izquierda. Chile tenía una tasa de pobreza casi del 40% el año 90. Hoy día es menor al 10%. La desigualdad, si bien la desigualdad en Chile es un desafío y es alta también cuando la ponemos en el benchmark de OECD, porque Chile forma parte de la OCDE, pero si lo comparas con Latinoamérica están en término medio. Hay 9 países más desiguales en la región que Chile. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Con una sociedad chilena que el 65% se declara clase media, una clase media muy amplia, una parte más sólida y otra más vulnerable, con un 70% de la población que es primera generación en sus universidades y que por lo tanto podríamos decir esto es consecuencia de un éxito de un modelo. La crisis, a mi modo de ver, que está enfrentando Chile, Joseph, y las medidas, por lo tanto, que el gobierno va a aplicar, es más bien una crisis de expectativas, más que una crisis del desesperanzado, por decirlo de alguna manera, es una crisis de expectativas. Si ustedes me esperan un segundo, es más bien una crisis como les decía, de expectativas. ¿Por qué? Porque hoy día si bien hay 200.000 más o menos jóvenes en Chile que no trabajan ni estudian, sería muy simplista pensar de que las manifestaciones que hubo sociales en Chile fueron de los sectores marginales de la sociedad o de los sectores más pobres. No fue así. Primero tuvo un componente generacional, es decir, de generaciones sub 30 muy alto, de estudiantes que provienen de universidades y que al final del día muestran un miedo frente a sus expectativas futuras. Yo le llamo a esto, Joseph, podríamos decir una triple crisis. Por una parte, la crisis de expectativas, y lo quiero resumir con una pregunta que se le hacía a los chilenos hace 10 años y que se les hace hoy. Hace 10 años se le preguntaba a un chileno, una persona de clase media, si se esfuerza, ¿puede llegar a tener una buena situación económica? El 50% decía sí. Hoy, esa misma pregunta, solo un 25% dice que una persona en base a su esfuerzo y su mérito puede llegar a mejorar su situación económica. Entonces, hay un elemento de expectativa, / pesimismo. Segundo, hay una crisis de confianza. Ya lo hemos hablado largamente y si aquí hay estudiantes de Latinoamérica lo van a entender perfectamente, que es esta crisis de confianza de lo público, pero también de las élites privadas. Una crisis de confianza en lo público, las instituciones, la clase política, asociado también a elementos de corrupción o de percepción de corrupción mayor, y también esta suerte de crisis de confianza respecto de abusos del sector privado en el mundo de los negocios. Por eso también las escuelas de negocio y las universidades están reforzando toda su formación de ética y de no solamente obtener resultados, sino cómo yo conduzco los negocios. Luego, Joseph, en Chile se ha producido hace ya unos 10 años un degradamiento de la actividad política. Y eso se ve en que cada vez hay una menor amistad cívica entre los líderes políticos, algo que antes era que a pesar de las diferencias había una mayor amistad cívica. Y también dentro de esto está lo que se espera del Estado. En el modelo neoliberal chileno se instaló muy claramente el principio de la focalización del gasto. El Estado debe asignar sus recursos donde hay mayores necesidades. Pero culturalmente, sobre todo en esta nueva clase media, este 65% que se considera en Chile, cada vez más se ha ido desplazando este concepto de focalizar gasto por
universalidad de derechos. Yo quiero que se me asegure la salud, quiero que se me asegure una pensión digna y quiero que se me asegure en lo posible una educación gratuita. Entonces, hay un cambio de paradigma que el Estado no estaba preparado. Entonces, ¿por qué digo yo que sigue siendo una crisis de expectativas? Porque las generaciones más jóvenes, en Chile joven se le considera entre 18 y 34 años, sí considera que está mejor que sus padres. Sí considera que su situación de bienestar hoy día es sustancialmente mejor que la generación pasada. Contrario a lo que pasa en algunos países desarrollados, que es inverso. Que algunos dicen, yo antes con mi formación media tenía un mejor pasar de vida que hoy. Acá se da lo inverso. Pero hay un temor, una sensación de fragilidad frente al futuro. Por eso las prioridades en la crisis social era, primero, pensiones, qué voy a obtener yo en mi jubilación, en mi vejez; segundo, salud; y tercero, educación. Pero sobre todo, muy marcado, pensiones y salud. Eso yo diría, Joseph, que son el fenómeno de Chile desde octubre hasta el coronavirus, que lo quiero resumir en esta crisis y decirte lo siguiente. Primero, es un fenómeno mucho más emocional que ideológico. Distinto es que haya grupos políticos que intenten capitalizarlo, pero tú no tienes hoy día, o antes de la pandemia, en Chile, interlocutores claros con quienes negociar. Primera situación distinta de otros tipos de crisis política o social. Segundo, hay una heterogeneidad de demandas. Tú ibas a la calle y alguien dice, yo quiero igualdad de género; otro, yo quiero mejor pensión para mi futuro; otro, yo quiero una mejor salud pública para mi abuelo. O sea, emocional y heterogéneo en sus demandas, y con un elemento de violencia, que esto no es menor, en cuanto al desafío de seguridad y orden público, inédito. O sea, todo esto que hemos hablado lamentablemente ha estado acompañado con niveles de violencia, de alteración del orden público en Chile, en niveles que no estábamos acostumbrados, inéditos. Hay muchas tesis al respecto, creo que todavía falta más análisis. Algunos hablan de cómo el narcotráfico ha ido creciendo en el país, sobre todo en las comunas más vulnerables, y que estas narcotraficantes van controlando, incentivando el desorden social, porque eso les favorece en tener mayor poder. Pero yo que trabajo en la Universidad Católica, que está cerca de la zona de conflicto, créeme, Joseph, que al ver a la gente que incluso participa en actos violentos, no todos son marginales, no todos son de las zonas más extremas del país, sino que también hay estudiantes jóvenes que han ido de alguna manera normalizando la violencia como forma de expresión política o como forma de conseguir cambios, y eso obviamente es una situación, no quiero decir todos los jóvenes, digo grupos, pero es una situación que es preocupante. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son los desafíos por delante? Cuando Chile el 12 de noviembre estuvo en la cornisa de una crisis ya institucional mayor, de haber nuevamente pedido a los militares el control del orden público, el presidente dio 48 horas para llegar a un acuerdo político al Congreso. Y ese acuerdo político, Joseph, derivó en un acuerdo de una nueva constitución, donde se va a elegir un mecanismo de una convención o asamblea constituyente, con experiencias buenas, positivas que hemos tenido en Latinoamérica y unas muy negativas, donde las personas iban a votar. Esto era en abril inicialmente, en abril, en este mes, si querían una nueva constitución, y luego cuál era el mecanismo, si una asamblea 100% ciudadana o un mix de 50% Congreso y 50% ciudadana. Esa fue la fórmula del proceso constituyente, pero con algunos riesgos, creo yo. Yo creo que plantearse nuevas constituciones no es per se positivo o negativo. No tiene por qué serlo. Incluso tú puedes decir, Chile ha cumplido un ciclo, a mi juicio con mucho más luces que sombras, estos 30 años, pero quizás se cumplió un ciclo y es necesidad de un nuevo pacto social o avanzar hacia un crecimiento más inclusivo y a nuevas demandas sociales, políticas y económicas. Está bien. Pero primero yo creo que establecer un proceso constituyente de 2 años que va a derivar en un segundo plebiscito para ver si se aprueba la nueva carta fundamental que se proponga, es mucho tiempo.
O sea, estar 2 años en incertidumbre creo que para un país como Chile y con una pandemia es casi suicida. Lo segundo es si vamos a tener capacidad de mantener el orden público, de mantener este proceso constituyente en un cauce institucional, porque si la violencia va a ser la que va a hablar, grupos violentos que si se discute un tema específico de la Constitución, el rol de la empresa, el derecho a propiedad, y no están de acuerdo con lo que se está discutiendo y van a volver los estallidos de violencia, eso es tremendamente complejo. Y lo tercero es que yo veo una tendencia de un cierto populismo legislativo, aquí no quiero apelar a líderes populistas, sino a un populismo legislativo en un país como Chile que es muy presidencialista, pero ha habido una tendencia del Parlamento a proponer leyes, normas que son abiertamente contrarias a la Constitución y que en un ambiente de efervescencia social, de un Twitter que yo hablo en 140 caracteres, que yo busco la cuña, como decimos en español, el titular, hay mucha tentación a proponer cosas, a ofrecer, por decirlo de alguna manera, la tierra prometida, que todos sabemos que es pan para hoy, pero puede ser hambre para mañana. Y yo me incluyo en el grupo que vamos a tratar de luchar de aquellas cosas que Chile ha hecho bien. Hay desafíos pendientes, pero no comprometer un país que llegó a transformarse en el buen alumno de la región y que si conduce mal sus procesos puede caer en una mediocridad latinoamericana que sería, creo yo, bien lamentable pensando en el bienestar futuro y progreso del país. Eso diría yo que en términos generales la conversación, o sea, mis puntos de vista, Joseph, en Chile, Latinoamérica, pre-pandemia y durante y post-pandemia. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy interesante. Déjeme abrir para preguntas de los que están atendiendo este seminario. Si me mandan un chat y me dicen que quieren hacer una pregunta, yo lo reconozco. Así que por favor, no se preocupen, participen en este diálogo. Mientras esperamos que se presenten algunas preguntas, dime una cosa, este proceso que tú estabas recién ¿Sí? explicando de la nueva constitución, ¿cuándo ya empezó este proceso Sí. o va a empezar? Buena tu pregunta, Joseph, porque no lo expliqué. El proceso tiene un itinerario, que es un itinerario de 2 años, que comenzaba con un plebiscito a fines de abril para votar 2 cosas. ¿Apruebo o rechazo una nueva constitución? Este es un tema, Joseph, muy común de los cambios constitucionales en Latinoamérica. Y segundo, sí, cómo quería que se constituyera la convención que va a definir esa nueva constitución. Paréntesis, Chile ha tenido cerca de 45 reformas constitucionales desde la última constitución. Los mayores cambios vienen del gobierno del presidente Lago. El presidente Lago es un líder del Partido Socialista moderado que hizo las mayores enmiendas a la Constitución. Pero el origen de esta Constitución es del gobierno militar o de la dictadura, como ustedes quieran llamarle, y ese vicio de origen toma mucha fuerza, porque si tú le preguntas a las personas, prácticamente el ciudadano medio no sabe muy bien qué es lo que contiene una Constitución. Y se generó una narrativa política de que todos estos temas que yo te enuncié, salud, pensión, educación, se van a resolver por una nueva Constitución. Y todos los que hemos estudiado políticas públicas sabemos que esos temas se solucionan con mejores políticas públicas. No si una Constitución me va a consagrar o no necesariamente el derecho a la salud, en mi mover. Entonces, por la pandemia del COVID, se postergó, se suspendió el plebiscito y se fijó una nueva fecha para octubre. ¿Qué es lo que hay que ver? Hay que nuevamente ver cómo va a estar el país cercano a octubre para ver si está en condiciones de desarrollarse ese plebiscito. Luego del plebiscito, la convención constituyente, ya sea 100% elegida o 50% parlamentarios y 50% elegida, tiene un plazo de 24 meses para proponer una nueva constitución. Ese plazo va a derivar en un nuevo plebiscito. Ese nuevo plebiscito va a ser con voto obligatorio. En Chile tenemos voto voluntario, donde las personas o van a ratificar
o van a rechazar esa constitución. Ya. Bueno, tenemos preguntas. A ver, empezando con Millie. Millie, ¿tenías una pregunta? Sí, yo veo que hay un estudiante, Nicolás, que quiere hacer una pregunta. Le cedo mi Sí, turno. ok. Muchas Nicolás. gracias, Mili. Bueno, Adelante. muchísimas gracias a todos por esta aula, que la verdad es muy interesante. Le quería preguntar, señor Saad, en su opinión, Chile tiene ahora una oportunidad muy buena con la escritura de la nueva Constitución, si se llega a realizar, para, entiendo, restablecer todos los marcos de acuerdos que tiene con China hacia la minería. Le quería preguntar si o cómo, desde su opinión, Chile debería afrontar estas negociaciones para poder sacar más margen de la minería y atajar la desigualdad que sufre el país. Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta. Lo primero, Nicolás, ¿tú eres de España, Nicolás, por tu acento? Sí, de Madrid. Ya, muy bien, de Madrid. Lo primero, Nicolás, es que nuestra constitución es muy clara frente a los acuerdos internacionales ya suscritos, que tienen valor y no pueden ser modificados. Entonces ahí tú ya tienes una limitación general en los cambios constitucionales que no puede pasar a llevar los tratados. Lo menciono porque nosotros tenemos desde el 2006 un tratado, un FTA con China. Ahora, en el caso de la minería, Nicolás, está consagrado que son de la tierra, las minas son de propiedad del Estado y se pueden explorar y explotar por privados. El principal empresa a nivel nacional es Codelco, que es una empresa 100% estatal. En consecuencia, no veo mucho cómo pudiera cambiar el cuadro desde el punto de vista de los recursos naturales, porque ya está consagrado que son de propiedad pública, sin perjuicio que se pueden explotar o concesionar a privados. Y lo que está haciendo hoy día China en Chile es que está entrando vía inversión, porque vía comercio nuestra principal exportación a China es cobre, pero están entrando en sectores estratégicos chilenos a través de inversión. La compra de Tianqi, que es una mega eh, eh, multinacional china en temas de litio, ya compró un tercio de una empresa en Chile que es la que está explorando y explotando el litio. Lo mismo en el sector eléctrico. Entonces yo veo que va a ir más por el lado de la inversión directa que está haciendo extranjera China que por algún cambio constitucional que le pueda abrir otro margen. Además, Chile en materia minera tiene los impuestos generales a la renta, los impuestos generales y también tiene un royalty a la minería. Entonces también la minería está grabada con un impuesto específico. Incluso el cobre, parte de lo que recibe el gobierno o el país por el cobre se va a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Sí, pero esa ley, Joseph, se derogó hace un tiempo que establecía que no recuerdo el porcentaje, pero que una parte de las ventas de la facturación, no de la utilidad de Codelco, iba directo a Fuerzas Armadas, pero eso se modificó y hoy día se está trabajando en un presupuesto más bien plurianual para las Fuerzas Armadas. Ya, ya. Ok, gracias. Millie. Ahora sí. Tengo dos preguntas, Jorge. Una, primero enfocada a la situación de Chile. Y quería saber tu opinión si encuentras o si se ha discutido que exista un vínculo entre el movimiento de colegiales escolares que fue liderado por Camila Vallejo, 4 años, 5 años, 2011, el 2011, ¿sí? 2011, oh, 2011, wow, 9 años. Esa Sí, ha pasado. manifestación, esa manifestación social que igual impactó, ¿no? La Claro, idea chilena con los movimientos sociales de octubre del 2019. Esa es mi es primera buena pregunta. Y la pregunta. segunda, perdón, que es un poco más genérica, es, ya que ahora, debido a la situación de la pandemia, existe como una especie de enfocarse de manera nacional, ¿no? Proteger las fronteras, la Exacto. idea
¿hay algún indicio de que exista un diálogo regional en Latinoamérica para ver si se unen esfuerzos y de alguna manera se lucha contra la pandemia, pero ya desde una perspectiva regional? Gracias. Muy buenas preguntas, gracias, Mili, ¿cierto, Mili? Muy buenas preguntas. Lo primero, 2011. 2011 te quiero llevar, Mili, a un paso más atrás, que fue la primera manifestación en Chile educacional, que fue la de los pingüinos. Se les decía pingüinos a los alumnos escolares y que fue el primer conflicto político que tuvo la presidenta Bachelet en su primer periodo y que terminó con la salida de su ministro del Interior cuando llevaba solo 3 meses en el cargo. Esa fue la primera. Luego viene la del 2011, en el primer mandato del presidente Piñera, que fue más bien cuya reivindicación era la gratuidad universitaria, aun cuando tampoco teníamos bien asegurada los mayores apoyos, gratuidad a la educación primaria, donde es más crítico el tema nivelar la cancha, la del 2011. Y en la del 2011 efectivamente emergieron liderazgos políticos asociados fundamentalmente a la izquierda, al Partido Comunista especialmente, y al nuevo bloque de izquierda que hoy se le llama Frente Amplio, que tenían un origen en ciertos liderazgos universitarios. Pero ¿cuál era la diferencia del 2011 con la crisis del 2019? Primero, que las demandas eran muy claras. Educación gratuita, decían ellos, pública y de calidad. O sea, era el tema educación. El 2019 es una heterogeneidad de demandas. Heterogénea. Segundo, en 2011 había interlocutores más claros. Se sabía con quién había que negociar y había una mesa donde se sentaban los líderes. Hoy día no hay ninguna claridad, sobre todo cuando ya se dio esta primera parte y los grupos más violentos han tomado más fuerza. Grupos anárquicos, pero anárquicos no quiero decir marginales necesariamente, sino anárquicos que se coordinan también por todo el mundo de Internet, etcétera. Entonces, hoy día no hay interlocutores claros. Y tercero, el del 2011 tenía una base ideológica más fuerte, más marcada, y este tiene una base emocional más fuerte que un sustrato ideológico. Sin perjuicio de eso, los grupos políticos intentan capitalizarlo, pero intentan también, Mili, según quién es el gobernador de turno. Y como hoy día el gobierno de turno es de derecha o centro derecha en Chile, es natural que los grupos de oposición, sobre todo más jóvenes, porque Camila Vallejo sigue siendo joven, y el factor generacional es lo que ocurrió el año pasado, muy importante para analizar esto, han intentado capitalizarlo, pero hay que tener ojo, porque hay algunos líderes de izquierda que intentaron capitalizar esto y que cuando se llega al acuerdo político que yo les mencioné en noviembre de una nueva constitución, de tratar de poner fin a la violencia, fueron funados es un acto de presión, digamos, por personas que se sentían cercanas a izquierda, no militantes, no políticos, funaron a esos propios líderes. Entonces, todo eso hace mucho más complejo, Mili, la situación, y ya quisiera el gobierno tener interlocutores estructurados, organizados, porque eso hoy día no hay. Entonces, la verdad de las cosas, que nadie tiene hoy día en Chile control de la calle. Eso yo te lo puedo decir. Nadie tiene control, y en el gran acuerdo político, quienes se quedaron al margen fue el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista también se queda al margen estratégicamente para dar una impresión de que tiene el control de la calle. Pero si tú hablas con ellos, nadie tiene el control, sobre todo cuando el termómetro de violencia comienza a subir, nadie tiene el control. Y ahí obviamente está todo el desafío de cómo mantenemos el orden público, pero a la vez está el tema de posibles violaciones de derechos humanos. Luego tenemos, que no lo mencionamos, dentro de la crisis de las instituciones, Carabineros, que es la institución de las instituciones mejor evaluada en Chile, muy distinto a las policías en América Latina, por casos de corrupción, y luego del manejo de la crisis tuvo una caída muy importante, pero ha tenido un rebote en el manejo de la pandemia, y yo estaba mirando las evaluaciones de las instituciones en Chile, y las Fuerzas Armadas y Carabineros, aun cuando Carabineros ha tenido una baja muy alta, siguen estando sobre gobierno, sobre política, sobre parlamento, sobre oposición. La oposición en Chile está muy, muy, muy abajo hoy día, y sobre incluso organismos como
la Contraloría, que no sé cómo le llamarán usted al auditor general de gobierno, etc. Y lo segundo, perdón, Mili, hay un mecanismo de colaboración regional que se ha visto en la pandemia, que es flexible, que algunos no lo cuestionan, pero que ha relativamente funcionado, que es el PROSUR. El PROSUR es el bloque de países de América del Sur, que coincide un poco con el ciclo político, con el cambio de ciclo político cuando estuvo Macri, Bolsonaro, el cambio en Ecuador con Lenín Moreno, bueno, presidente Piñera en Chile, y que se le dijo un poco que era un bloque, porque es un bloque de orden político, que era como un UNASUR, que era muy identificado con Venezuela y con gobiernos de izquierda, pero fíjate que el PROSUR, agrupa estos 8 países de América del Sur excluyendo a Venezuela, porque hay que firmar unas ciertas cartas democráticas, y eso no ocurre hoy día en ese país, se ha reunido 2 veces por videoconferencia y ya han acordado cosas importantes, por ejemplo, la colaboración en todos los insumos y equipamiento médico y algunos elementos de coordinación política. No digo que sea un gran ejemplo de colaboración, pero es un ejemplo que está funcionando nuevo y que para los multilateralistas quizás parte de la reflexión más global de cómo quizás vamos a ir mutando más a mecanismos de coordinación multilateral más livianos, más flexibles, más ágiles, como el G20 versus el modelo post-segunda guerra, que son instituciones burocráticas más pesadas, ONU, OMC, OMS, etc. Pero eso yo creo que es un tema en desarrollo a futuro para los multilateralistas. Yeah. Hay una pregunta de Tulia Fayetti. Tulia, ¿estás con nosotros? Hola, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Yo quería saber, siendo que estás allá, si nos podías decir un poquito cuál es la situación que está pasando Temuco, Temuco, bien. en función de la pandemia, y en función de eso hacerte reflexionar también un poco sobre la necesidad, tal vez, o no, digamos, me gustaría escuchar tu opinión, de profundizar la descentralización política en Chile. Como vos sabés, la futura elección de gobernadores se haría con intendentes que son electos por el presidente o la presidenta, y eso ciertamente le quita mucha autoridad a quienes pudieran ser los futuros gobernadores. Entonces, un poco reflexionando sobre la situación de la pandemia en las regiones y en especial en Temuco, quisiera que vincules eso con la necesidad o no de descentralización política en Chile. Quisiera saber tu opinión al respecto. Gracias. Bueno, primero felicitarte por tu amplio conocimiento de Chile. No sé si te ha tocado estudiarlo o lo has leído por inquietud, pero es muy cierto todo lo que tú has señalado. De hecho, me recuerdas para mencionarle aquí a la audiencia de que parte de lo que se postergó Joseph y a la alumna que acaba de hacer la pregunta, Tulia, es que también se recalendarizaron 2 elecciones que eran en octubre. Así como el plebiscito pasó de abril a octubre, en octubre nosotros teníamos elecciones de los alcaldes, que son los gobernadores subnacionales, y teníamos la elección de estos nuevos gobernadores que son los intendentes de la región. Cada región tiene comunas. El líder de la comuna es el alcalde, el líder de la región, hasta antes de lo que nos mencionaba la alumna, se llamaba intendente, designado por el presidente, pero una ley cambió eso y va a pasar a llamarse gobernador y va a ser elegido en una elección. Esa elección y la de alcaldes que eran en octubre pasaron para el primer trimestre del año siguiente, del 2021, por todo el efecto de la pandemia, etc. A ver, primero Temuco efectivamente, Tulia está enfrentando una situación compleja. La mayor concentración de casos de COVID sigue siendo la región metropolitana, o sea, Santiago, zona central, la capital, donde tenemos más del 50%. Pero ha habido un brote ahí y también se ha relacionado de que es una región, una región bastante compleja por el tema de los pueblos originarios, del conflicto con ciertos grupos mapuches, una región también muy deprimida a nivel económico. Entonces, han habido ahí brotes y el Estado de Derecho está funcionando, pero es más difícil.
pero hasta lo que leíamos en la mañana, si bien han habido mayores brotes, hay cierto control de la situación, no es que esté desbordada. Y frente a tu reflexión de descentralizar, aquí ya entran mucho las opiniones de cada uno. Sí, yo creo que hay una demanda por mayor democracia. Chile tiene un régimen muy presidencialista. ¿En qué se traduce eso? La iniciativa exclusiva en materia económica es del presidente. Todo lo que es fijar nuevos impuestos, todo lo que es el presupuesto, la iniciativa, después el Congreso lo discute y puede aprobar o rechazar, pero la iniciativa es del presidente. Yo creo que eso sí le ha dado estabilidad al país, pero también se está haciendo cada vez más insostenible tener un poder ejecutivo presidencialista, pero que no tiene mayorías en el Congreso. Entonces se genera una suerte de bloqueo. Y dentro de esto de disminuir las capacidades, de disminuir el presidencialismo y de tratar de propender la descentralización, está esto de que los gobernadores de las regiones sean elegidos por los ciudadanos y no designados por el presidente. Suena en teoría bien como un esfuerzo de descentralización, pero ¿cuál es el riesgo tuyo? Que las facultades que van a tener estos gobernadores, primero Chile es un Estado nacional, no es un Estado federal, es un país pequeño de 18.000 millones de personas, y las facultades que van a tener estos gobernadores en términos económicos, de toma de decisión, tampoco es tan amplio. Entonces se puede generar una suerte de sobreexpectativas respecto a lo que pueden hacer y una presión también al Poder Ejecutivo de si usted no me concede más, yo le bloqueo sus iniciativas en la región. Entonces, yo creo que hay que monitorear cómo se va a dar esta próxima elección, va a ser un desafío para el país y hay que ser cuidadoso con las expectativas de que si bien van a ser electos democráticamente, mal llevado puede generar una mucho mayor dificultad en la gestión de un gobierno, no solamente a nivel de Santiago, sino a nivel regional, con sus recursos del poder central, etc. Yeah. Pero sí, para terminar, había una demanda de mayor autonomía y descentralización en el país. Muchas gracias. De nada. Gracias. Jorge, ¿podría hablar un poquito sobre Argentina, Perú, los vecinos de Chile, Sí. Bolivia, por supuesto, las relaciones entre esos países y Chile y lo que está ocurriendo dentro de ellos, que también Bien. va a tener impacto en el futuro, en la próxima década, entre estos Sí. países? A ver, hubo una pequeña polémica entre Chile y Argentina, no a nivel deportivo, quiero aclararlo desde ya, si hay argentinos aquí asistentes, siempre había una, sino que una pequeña polémica, pero en el contexto pandemia todas las noticias mueren muy rápido. ¿Y cuál fue esta polémica? Que el presidente Fernández, que es de un signo distinto al anterior presidente Macri, presentó el trabajo de cómo lo estaba haciendo el gobierno argentino, que aplicó una cuarentena total, del número de contagiados, muertos, y utilizó una comparación con Chile. Y luego en Chile, a nivel de asesoría presidencial, se hizo una minuta que comparaba el caso de Chile con Argentina y sobre todo lo que estaba haciendo Chile, especialmente el mayor número de testeos para identificar contagiados. Pero en esta era que ya ningún documento es confidencial o privado, ese documento se filtró y generó un pequeño impasse diplomático de cómo los países andan comparándose, quién lo hace mejor o quién lo hace peor, etc. Pero ¿qué es lo que notamos en Argentina? A ver, primero Argentina tiene un problema, tiene un nivel de deuda pública totalmente distinto al chileno, sobre el 90% del PIB. Y si uno se fija, el plan fiscal que está implementando Argentina es mucho más limitado, porque tiene menos margen. Tiene un crédito, un préstamo al Fondo Monetario del orden de 50.000 millones de dólares que ya ha ido pagando, pero que tiene que seguir pagando. Ayer incluso Bloomberg informaba la renegociación con los tenedores de bonos y que son en condiciones bastante complejas. Entonces Argentina va a tener que lidiar también con su frente interno prepandemia, que es cómo administrar su nivel de deudas, el aumento de pobreza, etc. Pero hasta el momento el presidente Fernández, por lo menos en la crisis, está teniendo un buen nivel de aprobación y en las relaciones vecinales con Argentina, Chile y Argentina han cultivado una muy buena relación vecinal, de mucha colaboración, de cooperación. Uno lo nota también en el tonelaje de los diplomáticos, los embajadores de Argentina
en Chile y viceversa, en general son personas de mucho reconocimiento y trayectoria política en ambos países. Entonces, la parte vecinal, yo creo que va a continuar esa colaboración, pero sí lo que yo veo en Argentina complejo es que ya venía heredando una situación económica muy delicada, ya tenía que renegociar o había anunciado que iba a renegociar con el Fondo Monetario Internacional el préstamo y tiene el tema de los tenedores de bonos, entonces el riesgo de default sigue siendo un riesgo político en Argentina y si le sumamos la situación del COVID puede ser bastante complejo. El tema de Bolivia, Bolivia tiene una debilidad institucional endémica, salvo el presidente Morales, los presidentes de las últimas 2 décadas prácticamente ninguno terminaba su mandato, pero también le ocurrió lo que ha pasado con algunos líderes de América Latina que comienzan a tomar este carácter más totalitarista, autoritario, y la elección presidencial en Bolivia fue lamentable. O sea, que el Tribunal Electoral haya suspendido los conteos durante toda la tarde y que misteriosamente termina alzando como ganador a Evo Morales, luego que tenga que haber sido a México para terminar en Argentina, ya habla de un país que tiene muchas dificultades institucionales. En materia del COVID no es el país que esté dando más vueltas en términos de gravedad. Ecuador, por ejemplo, está en un se espera que pudieran mejorar con un gobernador distinto a Evo Morales, pero la agenda con Chile, sobre todo por el tema de la salida soberana al mar, es una gran herramienta política que tienen los líderes bolivianos cuando quieren distraer la atención de los problemas internos, porque ahí logran una unidad contra el país. Es decir, Argentina tiene problemas que está heredando que son delicados, tiene todavía el riesgo del default. Bolivia hay que ver cómo se va a conducir su elección presidencial post pandemia. Bueno, de Chile hemos hablado suficiente. Hay que ver Brasil, la bomba de tiempo Brasil. No es menor lo del ministro de Salud, no es menor este resurgimiento también de Lula. Hay que analizar si eso va a generar eventualmente algún conflicto político mayor. México yo lo veo con mucho pesimismo, le va a golpear muy fuerte la recesión de Estados Unidos y a pesar de las condiciones de carisma para ciertos sectores de la población mexicana, el gobierno de López Obrador, por lo menos en términos de seguridad y de desempeño económico, está muy complicado. Y después, ¿qué otros países podemos mirar? Bueno, el tema de Ecuador con el COVID ha sido muy, muy delicado porque tiene de las tasas de mortalidad más altas. Y eso iría como en un mapa una revisión muy rápida de Latinoamérica. Perú tiene un presidente Vizcarra, que ustedes saben que asumió después de la destitución de Kuczynski, que no tenía mayor experiencia y que ha tomado ciertas decisiones, algunas arriesgadas, pero que tienen su popularidad por las nubes. Creo que ya alcanza cerca del 80%, se le evaluó bien el tema de la cuarentena, los bonos que está lanzando, su propuesta arriesgada el año pasado de disolver el Congreso. Hay una imagen de Vizcarra sentado con todas las Fuerzas Armadas detrás de él cuando tomó la decisión de cerrar el Congreso, y que son imágenes, cuando estaba diciendo aquí es por la razón o por la fuerza. Fue una propuesta arriesgada, pero le resultó, porque el Parlamento tiene un nivel tal de rechazo que gente finalmente la puso a su favor. Pero Perú tiene un problema de informalidad laboral muy alto, alrededor del 70% es informal en su mercado laboral, y eso también va a suponer un impacto mayor con el COVID, y ya sabemos a nivel mundial que las cuarentenas totales no necesariamente son muy efectivas y tampoco son sostenibles eternamente en el tiempo. Cuarentenas totales me refiero el cierre absoluto, más allá de los servicios básicos y suministros básicos, porque después viene la pandemia, por decirlo de alguna manera, de la crisis social y económica. Ya. Mira, para terminar, quisiera hacerte 2 preguntas nomás y después despedirnos. Ya nos va a faltar la hora. Primero, hablando de las universidades y la católica, la Universidad de Chile, las otras universidades, las privadas y todo, ¿cómo se van a mantener después de esta
esta pandemia, cuando el país empieza a abrir y los colegios empiezan a empezar otra vez. Aparte de la política que tú explicaste, va a seguir, ¿cómo van a funcionar las universidades, tú crees, en este A ver, yo creo, primero, eh, ha tenido una suerte de efecto también disruptivo el coronavirus o COVID-19, porque así como hemos hablado que ha acelerado tendencias geopolíticas que se vienen observando en el mundo, también ha acelerado cambios que las universidades venían monitoreando, estudiando, analizando, pero que éramos más bien lentos para aplicarlos. Por ejemplo, en la educación a distancia, que es un tema que las universidades están haciendo, tienen sus cursos masivos, pero hoy día nos hemos dado cuenta que en términos, aunque no sea lo mismo, porque el ser humano es un animal social, necesita interactuar, necesita relacionarse, necesita usar sus sentidos. Los que somos profesores sabemos que la cátedra presencial permite una interacción, una participación mucho mayor, pero las universidades han continuado, me imagino la Universidad de Pensilvania es lo mismo, no había un colapso de que nosotros, el 100% de nuestras clases están funcionando por plataformas como Zoom, Canvas, que es una plataforma, ustedes saben, global, y este ha sido un aprendizaje de que hay que seguir avanzando en esos mecanismos, combinados obviamente con cosas presenciales. Segundo, hoy día tenemos una crisis a nivel mundial, Estados Unidos es un caso del costo cada vez mayor de la educación superior. Esto también va a generar toda una reflexión en cuanto a los costos de infraestructura, lo que significa la maquinaria de administrar una universidad, también con los costos sociales que eso puede conllevar en términos de empleos que ya no van a ser necesarios quizás en la era futura. Y tercero, Joseph, lamentablemente en Chile y en algunos países de la región, a mi modo de ver, se validan algunos medios que para mí no son ni democráticos ni de Estado de Derecho, que son las tomas, paros o funas que alteran el desarrollo de la actividad académica. Esta es una opinión personal y siempre la manifiesto con mis estudiantes de Derecho. Este tipo de educación a distancia va a disminuir bastante ese poder de negociación que muchas veces tenían algunos grupos universitarios en términos, pasaban, no tanto en mi universidad, pero sí en otra universidad en Chile, de paralizar las actividades académicas, pero no paralizarlas por 1 o 2 días, paralizarlas por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, con estudiantes que terminaban todo el verano sus clases, incluso sacrificando periodos importantes de aprendizaje. Entonces, esta va a ser una alternativa de que se va a eventualmente decir, bueno, si la universidad está tomada, como se le dice en la jerga sudamericana, bueno, las clases van a darse de manera alternativa a distancia. Pero creo que vamos a avanzar en este tipo de mecanismos. Las universidades tienen hoy día un problema de déficit, sus números en general son, en muchas universidades, no son números azules, y también esto implica un desafío de aprendizaje, un desafío de nuevos métodos de evaluación, métodos de interacción, para estimular el aprendizaje. Mucho esto ya se venía reflexionando, pero el coronavirus fue como que uno pegara el acelerador de fondo en el auto en términos de hacer el testeo, el ensayo y error de este tipo de mecanismos. Eso respecto a las universidades. Sí, aquí la... No sé cómo lo ven allá. Bueno, aquí el candidato Sanders tenía la propuesta de que educación debería ser gratis, y ahora se está negociando esa política con Biden, y vamos a ver cómo responde él en ese sentido. Pero hay mucha presión para reducir el costo de la educación, sobre todo la educación pública. Eso, la educación estatal, pero universitaria. Universitaria, claro. Claro, el tema, Joseph, que para ciertas universidades, por lo menos el caso chileno, como la Universidad Católica, que está en el ranking como top 1, y dentro siempre las 3 de Latinoamérica, o como la Universidad de ustedes, que también es de las top, que en Chile cuando se avanzó en esta gratuidad universitaria,
que alcanza alrededor del 60% de la población universitaria, se establece un arancel de referencia. No sé cómo le dices tú en inglés, al tuition, pero de referencia. Right. Y ese tuition de referencia puede ser para universidades que tienen menos doctorados, que pagan probablemente algunos salarios más bajos a profesores porque las top tienen que atraer buenos académicos, que hacen menos investigación, que hacen menos R&D, etcétera. Entonces la brecha entre el arancel efectivo, el tuition real, y el de referencia que fija el Estado es cada vez más grande para las universidades más top. Y eso lo tienen que financiar las propias universidades. Y eso obviamente también genera un problema de financiamiento, que creo que ustedes tienen un mejor sistema de fundraising con su alumni y con aportes de donaciones, pero que en la cultura educacional universitaria americana, chilena y sudamericana eso es menor, y claramente genera un problema de financiamiento que después afecta los proyectos o esfuerzos de investigación, de desarrollo, etc. Entonces hay que ver muy bien cómo va a ser esa política que quiere impulsar Biden o que se está proponiendo en el país. Si esta situación económica sigue aquí en Estados Unidos como anda hoy, es muy posible que muchas universidades que ya han existido en una forma muy marginal en términos de financiamiento van a tener que cerrar las puertas. No van a Mira, poder seguir adelante. Tú sabes, tenemos una academia universitaria muy grande en este país, pero muchas de ellas no tienen el financiamiento que pueden seguir adelante. Así que yo creo que eso va a crear un desequilibrio al principio, pero en mi opinión, va a ser algo bueno, porque quiere decir que esas universidades, esos estudiantes, van a tener otras oportunidades. El otro caso es claro, que muchos de estos estudiantes que ahora no tienen empleo, que han perdido sus puestos, no tienen los recursos para pagar la universidad, no van a poder ir, a no ser que hay medidas para ayudarlos en el principio. Así que estamos en una época muy interesante en el sistema académico, aquí y en exactamente. todo el mundo. Bueno, mire, te agradezco mucho tu participación, le agradezco a todos. Mili, no sé si tú quieres hacer una pregunta o tienes un comentario, No, pero te no, no, agradezco mucho, Jorge. no, solamente agradecerte, Jorge, y mucho de lo que has hablado de alguna forma u otra lo estudiamos en las clases, así que definitivamente esto nos ha Bueno, permitido tener una visión más especializada, ¿no? Ya. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias, Jorge, y te felicito y ojalá podamos compartir de más oportunidades así con la universidad, con ti y tus colegas en la Católica de Chile. bueno, muchas gracias, Joseph, por la invitación, Mili, a todo el equipo del Lauder Institute, y encantado de seguir intercambiando con ustedes opiniones, análisis, comentarios sobre Chile, sobre Latinoamérica, y me alegro que sigamos estrechando este vínculo entre ambas instituciones. Así que les deseo que estén muy bien, que se cuiden también su salud y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Un gusto. Gracias. Gracias, adiós. Gracias a todos. Gracias.